Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos y hermanos. ¿Cómo han estado? Mucho tiempo ha pasado desde el último vídeo, ha habido circunstancias especiales, no se trata de vacaciones ni nada de eso. Y la verdad que yo ya tenía mono de estar con ustedes, no sé si saben lo que es mono. Mono aquí en España decimos al síndrome de abstinencia, de los toxicómanos, ¿no? De los drogadictos. Yo por lo menos les he echado de menos a ustedes y espero que por lo menos alguno de ustedes me haya echado de menos a mí. Y bueno, acabamos el otro día en el último vídeo que vimos, reflexiones al otro lado del Jordán. Pues yo no sabía, pero lo podemos dar por finalizado ese primer libro de reflexiones, o ese libro lo damos por terminado porque quité el último artículo, que era un poquito largo, y porque tocaba circunstancias un poquito quizás demasiado personales que podían afectar a ciertas personas, y entonces ya en la nueva versión eso va a salir de ahí. Porque bástase Dios para decir cierto tipo de cosas a cierto tipo de personas, ¿no? He preferido dejarlo así. Entonces concluimos, damos por concluido el primer libro, Reflexiones Reflexiones al otro lado del Jordán, y vamos a comenzar con uno nuevo de mis libros que se titula Reflexiones acampados, en este caso ya se cruza el Jordán, acampados en Gilgal, que son 3 tomos, y vamos a ver el primero de ellos. Son los artículos que escribí durante, pues digamos, desde que se inició el blog Tabernáculos, último gran avivamiento, hasta esta fecha más o menos, o hasta la fecha que se cerraron la edición de estos libros. Aquí tienen el libro, este es el que vamos a empezar a ver ahora, y como todos mis libros saben que lo tienen en Amazon, lo pueden comprar, los enlaces los tienen en el blog Tabernáculo, en el apartado de libros del ministerio, y también para el que lo quiera, no pueda o no quiera gastarse dinero, los libros no, a mí me parece que están a un precio módico, y puede descargárselo. Aquel que no quiera gastar o no pueda con ese precio módico, pues lo puede descargar de forma gratuita. Todos los libros míos también están a disposición gratuita en mis canales. Bueno, y sin más, pues este es el libro. Comenzamos, la portada es esta: Reflexiones acampados en Gilgal 1, compilación de artículos del blog Tabernáculos. Ahí tienen mi correo electrónico por si alguno lo necesita y quiere comunicarse conmigo. Y este es el índice, no lo vamos a leer porque, pues bueno, esto lo pueden leer ustedes deteniendo el vídeo si les interesa. Y bueno, es un libro que va a estar alrededor de las 200, no llega a las 250 páginas, un libro, no se asusten porque es letra grande, entonces pues yo creo que equivaldría quizás como mucho a 200 o así, ¿no? Y bueno, pues sin más vamos a pasar ya a comentar. Hoy vamos a ver tres primeros artículos, que son la introducción y otros 2 más. Bien, introducción. Amado lector, este libro está conformado por los artículos personales del segundo de mis blogs, Tabernáculos, último gran avivamiento, y ahí tienen pues el enlace. Esto además
lo podemos quitar porque tienen aquí el artículo, yo lo había puesto doblemente por si alguno quería copiar el link, pero lo podemos quitar y ahorramos un poquito de espacio. Dichos artículos abarcan algunas de mis reflexiones diversas desde el inicio del blog, el día 21 de noviembre del 2012, hasta la fecha, las cuales fueron incubadas bajo esta nueva luz y experiencia de maduración y crecimiento espiritual durante el tiempo o kairos de Dios del tránsito entre las edades de Pentecostés y tabernáculos, trance en el que aún nos encontramos a la espera de ese último gran avivamiento mundial que, según creo, está a las puertas. Así como el primer blog tuvo como uno de los referentes principales a Witness Lee, este de Tabernáculos se basa en otros autores que considero como precursores, pero el referente principal ha sido y es la obra de Stephen Jones, del doctor, vamos a poner del doctor para hacerle más honores, del doctor Stephen Jones, quien en mi opinión es la punta de lanza del Señor en estos momentos de revelación de la palabra, en cuanto a la revelación de la palabra, de la vigencia de la ley y de la escatología, vistas bajo la luz de la edad de tabernáculos, vistas con esa nueva luz y trascendiendo esos errores que por falta de una luz más potente en Pentecostés pues no habíamos visto. Dichos estudios me han sido dichos estudios me han sido de grandísima bendición y me han ayudado enormemente en mi proceso de crecimiento y maduración personal. Oro al Señor que mis reflexiones personales durante este periodo puedan serles de alguna utilidad espiritual, aunque claro está, para los estudios de Stephen Jones y otras muchas cosas, deba remitirles a las más de 5.000 entradas que podrán encontrar en el blog. José. Bien, pues avanzamos, nos vamos al segundo, que se titula Presentación del blog. Amados lectores, como han podido leer en el encabezamiento y el título del blog, este es continuación de Finisterre al borde del Jordán, que puede considerarse como la proclamación, el toque de trompeta, el Yom Teruah previo al Yom Kippur. Allí los mensajes principales fueron: 1. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, 1 de Pedro 4:17. Dios no va a tolerar más el pecado ni la carnalidad en su iglesia. Mensaje para estos tiempos del fin, tiempos peligrosos como en los días de Noé y de Sodoma y Gomorra, para escapar del diabólico nuevo orden mundial con la ayuda del único que puede salvarnos del matriz cegador del sistema de misterio Babilonia. Hago una coma aquí, que ha salido muy larga la frase. Es decir, el Mesías Yahshua. Contribuir a que Dios pueda llamar a su pueblo, ese es el punto 2, contribuir a que Dios pueda llamar a su pueblo a salir del sistema babilónico, Apocalipsis 18:4, que nos dice cómo es: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Si seguimos ahí, vamos a ser partícipes de los pecados de ellos y recibiremos lógicamente nuestra porción de plagas. Bien, a salir del sistema babilónico, como decíamos, Apocalipsis 18:4, político, económico y religioso, es decir, el cristianismo denominacional babilónico, apóstata, nicolaíta y leudado, especialmente el laodicense, que es la iglesia de este tiempo. Para formar parte de las primicias, esto es, del remanente santo y fiel de los vencedores, el ejército que traerá el último gran avivamiento mundial, UGA, por sus iniciales, y peleará la batalla final, tendiendo así la alfombra roja al Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso último de la tierra
es decir, sería Finisterre, ¿no? Lo último de la tierra, que sería Finisterre. Hechos 1.8, véase también Hechos 13.47. Y otro texto más que dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ese blog, como saben usted que acabamos de estudiar también Finisterre, bueno, que acabamos de estudiar, no, que está grabado, lo tienen en audio, fue de los primeros que pusimos en audio, el libro mi libro Finisterre al borde del Jordán, donde estos dos textos se acoplan, lo último de la tierra y el fin, ¿no? Es decir, cuando el evangelio es predicado, lo último de la tierra, que es España, entonces viene el fin. Lo último de la tierra era la península, en la mentalidad de la época en que Pablo escribió, de la mentalidad de aquella época, era Hispania, es decir, la península ibérica, que pues no era solo España, incluía también lo que ahora es Portugal. 3. Que las iglesias locales, en experiencia corporativa, crucen el Jordán de la muerte a la carne, la religión y el humanismo, y acampen entrando al aposento alto de tabernáculos para ser circuncidadas de corazón, celebrar su Pascua de Resurrección y ser investidas del poder de lo alto. En este caso, de la doble porción. Saben ustedes que la experiencia del cruce del Jordán es tanto una experiencia de crecimiento y maduración personal, es una crisis que es la que nos traslada de la edad de Pentecostés a la edad de tabernáculos, y también es una crisis de maduración para toda la iglesia en conjunto, en el Kairos de Dios en el que estamos entrando precisamente. La iglesia está en trance, la iglesia mundial, de hacer esa transición de la edad de Pentecostés a la edad de tabernáculos. Una transición tan importante como lo fue la transición del judaísmo al cristianismo con Pentecostés, ¿verdad? Bueno, ese poder que los capacite, la doble porción, poder que las capacite a las iglesias para su comisión en estos peligrosos últimos días del fin de la edad. Pero, aleluya, tiempos de la restauración de todas las cosas, el Señor viene. Ya ven que en mi blog Finisterre yo también hablaba de restauración de todas las cosas, aunque yo pensaba eso, que se iba a restaurar todas las cosas, pero no tampoco con la luz que lo está viendo lógicamente Stephen Jones, pero sí me daba cuenta de alguna manera que es lo que el Señor tiene como propósito, restaurar todas las cosas. El Señor viene, aleluya. 4. Para alcanzar la cumbre espiritual, que es la confianza y la gratitud. La unión de las voluntades es eso, el amor, ¿no? Venciendo la incredulidad y la murmuración o queja. Llegamos a la cumbre espiritual, que es la unión de las voluntades, donde tenemos confianza y gratitud en el Señor. Quietud o confianza y gratitud o alabanza son los antídotos contra la incredulidad, que es el miedo, y la ingratitud, que sería la queja o murmuración. Vamos a ponerlo también aquí con mayúsculas, las negativas, la incredulidad y la ingratitud, que sería la queja o murmuración. Cuando se aplica la quietud al miedo, viene la paz. Y cuando se aplica la alabanza, contentamiento a la queja, llega el gozo. Pero este segundo remedio solo funciona cuando el miedo ha sido ya vencido, es decir, sobre la base de la paz. Entonces podemos alabar con libertad y genuinamente, no forzadamente, de corazón. Es decir, cuando se aplica sobre la base de la paz. Teniendo paz y gozo, quedamos libres para amar, somos liberados para amar. Salimos del reino del ego y entramos al reino del yo. Bien. Visión, misión. Sería la parte 5 de ese primer blog. Para que sepan cuál es la visión, misión de este blog, les sugerimos comenzar con la entrada que tienen aquí el enlace, cómo comenzará el último gran avivamiento, que es uno de los artículos también del libro, es una de las porciones del libro Finisterre al borde del Jordán. Comenzar con la entrada, cómo comenzará el último gran avivamiento.
Creo que con la publicación del libro Finisterre al borde del Jordán, también lo tienen enlazado, coronando el periplo de unos 2 años del blog, entramos en un periodo donde el juicio de Dios en su casa pasa de ser anunciado a ser ejecutado. Creemos que la tormenta que despertó a Jonás viene para despertar a los zorobabeles de turno. Viene ahora, sería más bien, viene ahora para despertar a los zorobabeles de turno. Después, la gloria de tabernáculos caerá sobre el remanente santo y fiel de los que se arrepintieron y se santificaron saliendo del sistema babilónico. Se habrán completado así el llamado de las trompetas, la expiación y los tabernáculos, las 3 fiestas que en conjunto conforman la última gran y apoteósica fiesta de tabernáculos que nos introducirá en el. Esperando que me acompañen con sus oraciones y aportaciones en este segundo blog, como lo hicieron en Finisterre al borde del Jordán, ruego a Dios misericordia y par para todos los que aman al Señor y le buscan ardientemente. José. Bien, esa era otra de las partes que se ponían como introducción al blog Tabernáculos, recién publicado, recién iniciado, ¿no? Bien, y vamos a ver ahora en la parte 2, digamos, hemos visto la introducción, la parte 1 y ahora ya tendríamos la parte 2, 2 razones que impiden cruzar el Jordán. Hay una imagen con un texto que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y ya saben que continúa, llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, que hay un descanso, lo vamos a ver ahora, que se nos da gratuitamente, y hay otro que hay que hallarlo, que hay que buscarlo. La palabra de Dios nos habla de 2 vidas y de 2 reposos. Juan 10:10, de 2 vidas, vida y vida en abundancia. Mateo 11, 28 a 30, de 2 reposos. Juan 10 de 2 vidas, vida y vida en abundancia, y Mateo 11, 28 al 30, de 2 reposos. Yo, Dios, os haré descansar y vosotros hallaréis descanso. Qué pena que la inmensa mayoría de los cristianos solo alcancen la vida y el reposo que se nos dan con la salvación, es decir, el nuevo engendramiento. La desobediencia por incredulidad o miedo y la ingratitud, que es queja o murmuración, les impiden cruzar el río Jordán, es decir, la crisis de muerte al ego, Mateo 16, 24. Tuvieron la crisis del Mar Rojo, pero se niegan a cruzar el Jordán, quedando encerrados en el desierto a perpetuidad, en lugar de avanzar hacia la tierra prometida, que es Cristo formado en nosotros, ya saben, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 27. Estas son las 2 razones que les impiden cruzar. 1. Negarse a reconocer a Dios detrás de sus tribulaciones por enemigos y circunstancias que los azotan. Dios y los demás siempre son los malos, los que tienen la culpa. Ellos nunca se equivocan porque se creen perfectos, aunque se nieguen a reconocerlo. En su corazón acarician esa idea, subconscientemente, y yo hablo por mí mismo cuando estaba allí, ¿verdad? Los demás sí, pero yo nunca. Es como si estuvieran pensando por dentro. Yo peco y me equivoco, pero siempre es por culpa de ellos, siempre tengo una excusa. Fallo, pero no tanto como otros. ¿No ven que están siendo resistidos por el Espíritu Santo disfrazado de cónyuge, de hijos, de pastor, de hermanos, de crisis económica, de enfermedad, etcétera? 2. Salvan sus propias almas o vida, sus deseos, sus gustos, sus preferencias, sus afectos naturales, sus opiniones, su teología, sus revelaciones, en lugar de perderlas. Mateo 16, 25. Por lo tanto, como no niegan su alma, nunca la hallan. Detrás de esta actitud se esconde un ego gigantesco que se muestra hipersensible,
que se ofende fácilmente, que no tolera la exhortación ni la corrección, que cree que todo lo sabe, que se atreve a reprender incluso a los que están en autoridad sobre. Bien, permítame repetir esto, que he hecho una pequeña corrección. Detrás de esta actitud se esconde un ego gigantesco que se muestra hipersensible, que se ofende fácilmente, que cree que todo lo sabe, incluso más que sus maestros, que se atreve a reprender hasta a los que están en autoridad sobre él, perdón, aquí en vez de ellos sería él, y que no quiere arrepentirse ni a las trancas. Es un ego que está dispuesto a todo, incluso al sufrimiento más atroz, con tal de no tener que negarse, morir y obedecer. A veces están dispuestos a todo, incluso hasta morir a veces. Casi podría decir, menos obedecer. Cualquier cosa excepto obedecer. Aquellos que tomen la decisión de identificarse por experiencia con la muerte de Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, soltando el volante o guía, como dicen en Latinoamérica, de sus vidas, para que de una buena vez lo agarre Cristo y estando dispuestos a sentarse en el asiento del copiloto, aunque mejor les fuera que lo hicieran incluso atrás en el maletero, ¿no? Experimentarán la muerte, sepultura y resurrección con Cristo, que recibieron en semilla con la salvación, es decir, la vida abundante y el descanso hallado, el shalom de Dios, la paz de Dios, con mayúscula, paz de Dios, que es diferente de la paz con Dios, que les es añadida a la paz con Dios que obtuvieron en la salvación. Esto es la vida en el Espíritu, la tierra prometida, la vida victoriosa, la vida abundante, la vida en la gracia, la vida en el lugar santísimo, la vida tras del velo, la vida en el reposo de Dios. Andar en el Espíritu, etcétera. Esto vamos a poner también. En el Espíritu y no en la carne. Vamos a ponerlo en mayúsculas también. Vamos a ver. Andar en el Espíritu, puntos suspensivos. Todos esos sinónimos tiene usted para lo que es la vida abundante. Estos habrán acampado con mayúsculas. Recuerden que las barcas, las redes solo se pueden reparar con las barcas varadas en la playa, en tierra. Algunos pretenden reparar las redes, pretenden renovarse, pretenden santificarse, pretenden prepararse en medio de la brega, y no puede ser, hay que parar, hay veces que hay que parar y acampar. Bien, Gilgal representa acabar con el pecado, con el oprobio. Estos habrán acampado, repito, en Gilgal. Gilgal representa acabar con el pecado, con el oprobio. Solo en esta quietud el sumo sacerdote Jesucristo podrá circuncidar sus corazones con su afilada espada y entonces quedarán libres para la comunión de la Pascua. Imagínese a un cirujano tratando de operarle a usted cuando no hace más que moverse en la camilla. Pues si el cirujano sumo sacerdote nos tiene que operar a nosotros y no estamos quietos, difícilmente. Con su espada afilada de la espada, y entonces quedarán libres para la comunión de la Pascua, como decía antes, libres para el amor, con él y con los hermanos. Solo entonces, muertos los hombres de guerra, Josué 5:14, algunos piensan, les dicen, no, hay que pelear, no te rindas, y hay que seguir luchando y persevera y tal. Y sí, pero persevera en que en rendirte al Señor, en claudicar. El gran capitán peleará las batallas. Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente, sí, pero ¿en qué? Si leen el versículo completo, meditan la palabra de Dios noche y día, ¿no? En eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. En eso nos tenemos que esforzar. El gran capitán peleará las batallas, entonces, mientras ellos ocupan los lugares que él ya habrá conquistado sin necesidad de las ayudas carnales del viejo hombre. Dios no necesita esas ayudas carnales que lo único que hacen es abortar los milagros que él está fraguando para nosotros. Cuando metemos la manita, abortamos el milagrito. En conclusión, solo la quietud, rendición
es decir, la rendición total e incondicional en la confianza del que le cree a Dios, no del que cree en Dios, del que le cree a Dios, y la gratitud o contentamiento son los antídotos que, aplicados respectivamente a la incredulidad y la queja, nos dan la paz y el gozo que tanto ansiamos. Bien, esto, no sé, suelen decir las películas, como suelen decir, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero yo les tengo que decir, si a usted esto le suena parecido, no es pura coincidencia. Puede ser que el Señor le esté hablando. ¿Y por qué se lo digo? Porque a mí me hablaba igual que lo pueda estar haciendo ahora usted. Así que yo no he sido diferente. Yo no he sido menos rebelde o menos difícil que usted. Bien, y la próxima vez que sigamos con este libro, entonces ya vamos a entrar con un testimonio que fue tremendo y que creo que es tremendo, es personal también, pero que va a ayudar a muchos que han sido engañados por el ocultismo y especialmente por este método diabólico que es el método Silva de control mental. No se lo pierdan el próximo vídeo que hablemos de este libro mío, Reflexiones acampados en Gilgal. Bueno, pues hasta aquí hoy. Ha sido un gusto volver a estar con ustedes. Como les digo, tenía ganas porque la semana pasada solo pude estar una vez y aquí he estado de nuevo muy a gusto con todos ustedes. Les bendigo en el nombre del Señor, los abrazo en su amor precioso y les emplazo pues para el próximo vídeo, que vamos a ver ya en el próximo vídeo. Nos tocará continuar con el libro 1 de Apocalipsis. ¿De acuerdo? Que Dios les bendiga y les guarde hasta entonces. Pásenlo.